2 enfermos con Parkinson, de los 7.000 que se estima hay en el país, fueron operados esta semana con una técnica novedosa para el Uruguay: la estimulación cerebral profunda usando microregistros cerebrales. Con esta intervención, los síntomas de la enfermedad, como el temblor de manos, brazos o piernas, la rigidez y la lentitud en los movimientos, pueden ser controlados, permitiendo al paciente realizar diferentes actividades sin tanta dificultad. Para dirigir estas operaciones, una en el Hospital de Clínicas y otra en el Sanatorio Americano, viajó desde Francia el profesor francés Stéphane Palfy, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Henri Monroe de París. ¿Qué implica esta técnica novedosa? ¿Qué posibilidades abre para los pacientes que padecen esta enfermedad? Vamos a conversarlo con el profesor Humberto Prinzo, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, y el doctor Federico Salle, integrante del equipo médico que trabajó con el doctor Palfy y que ha viajado a Francia a aprender de esta disciplina. A ambos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, aclaremos, vienen cansados. Vamos a tratarlo con mucho cariño. Vienen de una maratón importante, así que gracias también por el esfuerzo de estar acá hoy de mañana, temprano. Una primera aclaración: ¿cómo podemos definir y explicar con términos técnicos, pero entendible para los oyentes, qué es el Parkinson? Bien, podríamos decir que es una enfermedad que va avanzando con el tiempo, evolutiva. Es lo que se define como una enfermedad degenerativa. Afecta el funcionamiento neuronal y el paciente lentamente, en cuestión de años, va perdiendo funciones, va perdiendo calidad de vida. Los trastornos motores son los que más les afecta. La imposibilidad de poder prenderse la ropa, alimentarse por sí solos, vestirse, prepararse la comida, deambular, movilizarse, caminar, ¿no? Caminar, porque uno de los síntomas motores que los afectan, o de los que los afectan, es la rigidez. La rigidez que lleva a veces a los pacientes a estar 1, 2 horas, o a veces más, durante el día pueden sumar 5 o 6 horas de inmovilidad por la rigidez. Por otro lado tenemos el temblor discapacitante, que le impide hacer escrituras, alimentarse, coordinar el movimiento. ¿Y hay factores que pueden ser determinantes en contraer la enfermedad? ¿O de qué depende? Sí, para eso le daría al doctor Salle que diga unas... A ver, en realidad todavía desconocemos exactamente la causa del Parkinson, pero sí, bueno, hay factores genéticos y ambientales que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Y es una enfermedad indistinta para la edad, ¿no? ¿Se puede contraer a cualquier edad? Sí, es muy común a partir sobre todo de los 55, 60 años. El 80% de los pacientes la adquieren a esa edad y va progresando, como decía el profesor Prinzo, a lo largo de los años. Pero también hay pacientes muy jóvenes, existe el Parkinson juvenil, sobre todo en estas formas genéticas, ¿no? Y que son pacientes que sufren muchísimo, porque sabemos que el tratamiento farmacológico, que es lo que inicialmente anda muy bien, tiene un tiempo útil, que es variable entre 5 y 10 años, pero después aparecen complicaciones. Antes de entrar en el tratamiento que se hace, ¿se puede hacer algo para evitar contraer el Parkinson? No. Lamentablemente, hoy por hoy la ciencia médica que está investigando y muy arduamente diferentes terapias para tratar de llevar adelante un diagnóstico más preciso, y ahí estamos yendo a la etapa molecular genética, en donde el profesor Palfy es un referente internacional, y especialmente en todo lo que es Europa, sobre neuroinvestigación, neurociencias, en el estudio de la terapia génica que después el doctor Salle nos puede aportar. ¿Eso significa estudiar el genoma, que puede traer algún dato de que uno sea proclive a una enfermedad de este tipo? Los estudios genéticos aportan, y de hecho que el grupo nuestro del Instituto de Neurología, el grupo dedicado a cirugía de Parkinson, está conformado por genetistas, entre ellos el doctor Raggio, Víctor Raggio, que estamos
confluencia, en coparticipación con centros de Estados Unidos, en donde la familia de los pacientes es estudiado, el paciente en sí mismo y algún familiar directo, para poder determinar algún marcador genético. Es un proyecto interesante. Realmente hoy por hoy no hay nada cierto, pero de seguro que debe de haber una base molecular para todo esto. Decían el tratamiento que está más extendido hoy, en principio, cuando al paciente se le diagnostica el Parkinson, es el medicamento. Hay medicación que puede atenuar los síntomas. Claro. No elimina el Parkinson, pero atenúa los efectos. Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson ha pasado por varias etapas en la historia. Inicialmente, cuando no existía la medicación que se usa hoy en día, lo primero fue con cirugías. Después hubo una gran revolución sobre los años 60, cuando aparece la levodopa, que es el medicamento que mejora notoriamente los síntomas del Parkinson. Es un medicamento excelente. De hecho, la gran mayoría de los pacientes con Parkinson se tratan con eso y nada más. Pero les repito, después de un periodo variable entre 5 y 10 años, la propia levodopa empieza a generar complicaciones, produce otros movimientos anormales que el paciente no puede controlar, y entonces llega un momento que o el paciente está rígido, duro, o toma la levodopa y empieza con movimientos anormales, incontrolables. Y en esa etapa, que se llama fluctuante, es cuando viene la cirugía. Ahí entonces es que recién estamos hablando de pacientes que pueden ser operados. Hasta ahora, ¿cuál era la cirugía convencional que se había llevado a cabo en el país? Estamos hablando de apenas 22 que se han hecho, ¿no? Con el método anterior. Así es, la cirugía de Parkinson data del año 1951. Y lo que, como también se inicia la cirugía estereotáxica y funcional, haciendo pequeñas lesiones en el cerebro mediante unos sistemas de programación y cálculos. Y eso se sigue usando hoy actualmente y tiene mucha vigencia en situaciones especiales. Produce por temperatura pequeñas lesiones muy chiquitas en núcleos determinados del cerebro que, al estar destruidos, logran mejoría clínica del paciente. La neuromodulación, que es lo que estamos tratando de transmitir, empieza en el mundo en el año 1993 en Francia. Ahí empieza la estimulación eléctrica. Eso es lo que denominamos neuromodulación, es estimulación cerebral profunda con electrodos. Aprobado a nivel internacional en el año 1993. En nuestro país se empezó a conformar un equipo hace años de trastorno de los movimientos, y los neurocirujanos nos incorporamos en el 2006 haciendo protocolos para seleccionar pacientes. Y comenzamos con alguna técnica de lesión, radiofrecuencia, y ya en el 2007 hicimos del equipo de neurocirugía del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas la primera cirugía en el Hospital de Clínicas con estimulación cerebral profunda. Desde esa época, 2007 al 2017, vamos realizando de este tipo de intervenciones 22 operaciones. Pero yo te pregunto, pero tengo entendido que ese tipo de operaciones significaba que iban probando ustedes cuál era la neurona a la que tenían que aplicarle el electrodo. Es decir, que no había un mapeo inicial muy exacto, que es el que se gana ahora. Es decir, tenían al paciente despierto para empezar y de alguna forma cuando dejaba de moverse o cuando adquiría movilidad, si estaba rígido, es que se daban cuenta que ese era el punto que tenían que meter el electrodo. La idea sí es usar un sistema anatómico de planificación. Lo hacíamos con paciente despierto para poder testear cómo la estimulación eléctrica que hacíamos con un electrodo un poco más grande respondía al paciente, y en ese lugar dejar el electrodo. Después se dormía y se colocaba el marcapaso como un marcapaso similar al marcapaso cardíaco. La innovación de esta técnica es que en estos dos pacientes, uno del día lunes y otro del día martes, es el que lo hicimos con el profesor Palfi, con anestesia general, las 8 horas de cirugía, y usando
microregistros cerebrales y con la presencia de un experto internacional. Me gustaría que el doctor Salle ahí nos pueda aportar algo. La ventaja de eso es que de antemano ya ustedes fijan el lugar al que tienen que aplicar el electrodo, es decir, que hay una especie de mapeo más seguro con este microregistro. Exacto, básicamente es así. De todas maneras, todas estas 22 operaciones que comenta el doctor Prinzo se han hecho con un nivel de precisión muy alto desde el inicio, utilizando imágenes de resonancia magnética. Pero hoy en día, gracias al mapeo eléctrico, que uno puede ver la neurona exacta donde quiere que quede el electrodo, la precisión es brutal. Estamos hablando de 0,1 milímetro. ¿Cómo interviene la computación en eso? Las computadoras nos permiten fusionar imágenes de resonancia magnética y nos permiten hacer cálculos de trayectorias, coordenadas, que nos dicen a través de un sistema que se llama marco estereotáctico, el blanco exacto dentro del cerebro. Son cálculos que hacen los ingenieros bastante complejos, y a través de un pequeño orificio en el cráneo podemos llegar a un punto de dos orificios, bueno, uno de un lado y luego del otro, llegamos a un punto muy profundo en el cerebro y a un núcleo muy chiquito. Vamos a hacer, les propongo una breve pausa y enseguida seguimos conversando a propósito de qué implica también esta nueva técnica entonces y qué perspectivas abre. Gracias. 2 enfermos con Parkinson de los 7.000 que se estima hay en el país fueron operados esta semana con una técnica novedosa para el Uruguay, la estimulación cerebral profunda usando microregistros cerebrales. Sobre qué implica esta técnica, sobre qué posibilidades abre para los pacientes que padecen esta enfermedad, es que estamos conversando esta mañana con 2 de los profesionales que estuvieron a cargo de estas intervenciones. El profesor Humberto Prinzo, que es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital de Clínica, y el doctor Federico Salle, integrante del equipo médico que trabajó con el doctor Stéphane Palfy y que ha viajado a Francia para especializarse en esta técnica. Decíamos, quizás vale la pena volver a dos conceptos que ustedes han mencionado. Hablábamos de los electrodos, ¿verdad?, que se utilizan para estimular a las neuronas. Concretamente, ¿cuál es el efecto que genera el electrodo en la operación de Parkinson y que permite, bueno, esta mejoría para el paciente? Sí, lo que ocurre es que en los enfermos con Parkinson hay un grupo de neuronas que están como hiperactivas y desincronizadas, que no funcionan bien. La estimulación eléctrica permite volver a sincronizarlas y que retomen su ritmo normal, digamos, la comunicación entre las neuronas. Hay varias teorías, todavía hay muchas investigaciones en curso para saber cuál es el mecanismo exacto que hace el electrodo. Pero bueno, clínicamente se puede ver que los resultados son muy buenos. Y si vamos al otro término que empleamos en el bloque anterior, el microregistro cerebral, que es esto que se está incorporando, que es lo novedoso en este caso de estas 2 últimas intervenciones, ¿qué es lo que implica básicamente? Recordémoslo. El microregistro cerebral permite aportar una definición más exacta de dónde uno va a dejar el electrodo definitivo. Electrodo definitivo que vas a realizar lo que el doctor Salle ha explicado, la neuromodulación de las neuronas. Aporta de una forma muy especial, muy precisa, lo que vendría a ser o que se define como el centro eléctrico o eléctricamente activo de ese núcleo de neuronas. Entonces nos permite hacer un mapeo de las diferentes capas del cerebro a medida que va descendiendo el electrodo, encontrar por la visión en los registros eléctricos, incluso por el sonido de las neuronas, sonido que el mismo equipamiento electrónico permite decodificar. Cada capa o estratos o niveles del cerebro tienen un sonido diferente. Incluso uno, sin ver los registros, solo con el oído, puede detectar en qué capa del cerebro está. Y ahí eso colabora, pero de una forma muy interesante, muy precisa, en dónde dejar el electrodo definitivo. Junto a la neurona loca. Exactamente. Nosotros decimos que escuchamos la música de las neuronas a medida que va avanzando. Exacto. Pero estamos hablando de electricidad, de electrodos, y necesita una fuente de energía. Y ahí viene el otro elemento que se incorpora en esta operación, que es un marcapasos. Exactamente. Cajita de fósforos me decían que tiene más o menos el tamaño. Sí, han pasado los marcapasos de estos dispositivos de estimulación desde el año 93 a la fecha por varios modelos. Hay varias empresas en el mundo
Y cada vez como la tecnología se hace más nanotecnología, o sea, más pequeña, vienen dispositivos más chiquitos. Se pone debajo de la piel. Exactamente. Los electrodos ingresan al cráneo por un orificio de cada lado. Cuando uno coloca electrodos de un lado izquierdo y del lado derecho, hay pacientes que pueden requerir solo un electrodo de un hemisferio cerebral, no de los dos. Todo va por debajo de la piel, por el cuello, y llega a la región torácica, como topografía habitual, donde uno se colocan los marcapasos cardíacos. La diferencia, lógicamente, es de estos dispositivos electrónicos que han mejorado tecnología, son su muy elevado costo. Estamos hablando de que es una técnica que usted comentaba, doctor, está extendida desde hace mucho tiempo en el mundo. Aquí en nuestro país ahora resulta novedosa, pero también es la primera vez que se hace. La operación de ayer concretamente fue la primera vez que se hizo en el hospital de clínica, en el ámbito público, ¿verdad? Y académico, como es el hospital de clínica y universitario. ¿Qué implica eso? ¿Qué posibilidades abre pensando en otros pacientes que padezcan de la misma enfermedad? Realmente es así, es una alegría uno poder integrar aclaremos, no tuvo costo, ¿no? No tuvo costo para el paciente. No tuvo costo, fue el equipamiento que recibimos, fue donación de una empresa. El Hospital de Clínicas y el Centro Teletón funcionan como, tienen la posibilidad autorizada por la Presidencia de la República ya de hace años como beneficiario de donaciones. Este es un equipamiento que fue donado por una empresa argentina. El paciente pudo acceder a la tecnología gracias a ello. Y el Instituto de Neurología, con sus diferentes equipos, sus diferentes cátedras, una de las cátedras es neurocirugía, la otra neurología y la tercera cátedra es la cátedra de neuropediatría. Dentro del ambiente académico, dentro del ambiente universitario, es una alegría poder transmitir que es la primera vez que se hace en el sector público del Sistema Nacional Integrado de Salud una cirugía con estas connotaciones, con estas características. Esta cirugía no está contemplada hoy en día en las prestaciones que se deben dar dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? No, efectivamente eso. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo se pudo terminar realizando? Es un gran problema, una gran limitación que tenemos en nuestro país. No es así en otros países de América Latina. No estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos o de Europa. Argentina, por ejemplo. Basta mirar Argentina, Brasil, Colombia, donde la población tiene acceso a esto. Bueno, en Uruguay todavía no lo tenemos. Y lamentablemente o recibimos donaciones o los propios pacientes tienen que buscar sus fondos, hacer rifas, kermeses, juntar fondos, o últimamente hemos tenido que recurrir a la vía judicial, a recursos de amparo, que realmente es algo que pensamos que no es la solución ni el camino. Algo similar a lo que los oyentes pueden estar acostumbrados. Se ha escuchado mucho con los pacientes, por ejemplo, con algunas de cáncer, con los medicamentos de alto costo. Sí. Termina recurriendo ahí y bueno, y la justicia termina fallando que el Ministerio de Salud Pública tiene que brindarlo como prestación, sí, que es como una necesidad realmente para el paciente. Uno va al juzgado y la evidencia científica es tan abrumadora que es casi irrefutable que el paciente bien seleccionado necesita la terapia. Para ir terminando, porque ya nos quedan pocos minutos. Las consecuencias me gustaría saber. Sí, ¿cuánto cambia la vida del paciente, no? ¿Qué tanto pueden recuperar su vida normal? Realmente en nuestras estadísticas, que salieron publicadas en un libro en el año 2015, que es de todos los integrantes a nivel de Uruguay que han trabajado en estereotaxis funcional, un libro en donde estuve de compaginador y escribí algunos de los capítulos, muestra la experiencia en 10 años. Y en un capítulo, en el capítulo 4 de ese libro, que es de movimientos, cirugía del Parkinson y movimientos anormales, con la estadística de 19 pacientes intervenidos en ese momento, al 2015, muestra una mejoría en calidad de vida, en índices de calidad de vida que van entre 50 y 90%. El paciente se devuelve a la sociedad, a la actividad. Las variaciones entre 50 y 60% en índices de mejoría de calidad de vida
Es variable, ¿por qué? Porque no todos los Parkinson son iguales. Algunos predomina un síntoma motor, otros predomina otra forma de síntoma motor. ¿Puede en muchos casos volver al trabajo, por ejemplo, que quizás había dejado, o incluso volver a hacer deporte? Exactamente, uno recupera a la persona la vida activa. Primero en lo personal, en todo lo que hace a las actividades de la vida diaria de la persona. La propia imagen. Exacto. Después está la restitución a la persona, a la sociedad, a los ambientes, todo lo que es la vida familiar. Claro. Después está la recuperación de la persona, como tú bien lo dices, a la vida deportiva. Y tenemos de esos pacientes de los 19, 4 o 5 que han vuelto a trabajar. O sea, para el sistema de salud y pensando en el banco de previsión social, porque están en actividad esas personas, algunos todavía no están jubilados por discapacidad, vuelven a la vida activa, laboral. Bueno, doctores ambos, profesor Humberto Prinzo, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, y doctor Federico Salle, quien ha estudiado la técnica en cuestión con el profesor Palfi en Francia y forma parte del equipo de neurocirugía del Hospital de Clínicas. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Seguimos atentos a las novedades que se continúen dando en este campo y a los resultados que traigan estas nuevas operaciones. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes por permitirnos este momento.